Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Te dijeron, el hablar en lenguas es una señal que debe manifestarse en todo aquel que cree en Jesucristo. De lo contrario, algo le falta a ese creyente, el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, aparentemente, el texto de Marcos capítulo 16, versículo 17, da la impresión de que toda persona que cree en Jesús automáticamente se reflejará en ella estas señales que le acompañarán por el resto de su vida, confirmando que la fe de estos profesos es genuina. Esa es la connotación que se le ha dado a este pasaje a lo largo de los años. Sin embargo, hasta hoy, millones de personas han creído y aceptado a Jesucristo sin que se manifestase en ellas estas señales. No se debe tomar esta cita bíblica para aplicarla a cualquier nuevo creyente como una prueba de su conversión. Ciertamente, el hablar en lenguas es una señal. Sin embargo, Pablo aclara que la misma es para los incrédulos, ya que quien recibe ese don hablará el mensaje de Dios en el idioma extranjero de los incrédulos. Por otro lado, Pablo aclara que no todos hablan en lenguas, no todos sanan y no todos hacen milagros, debido a que hay diversidad de dones. De lo antes presentado, se concluye que forzar estas manifestaciones no es más que presunción de fe. Por otra parte, existen algunas posiciones las cuales afirman que estas palabras fueron exclusivas para los discípulos. Aceptando esta posición, habría que asumir también que la Gran Comisión era únicamente para los apóstoles, sin olvidar que el Señor puede investir a cualquier hijo o hija suya del poder de lo alto para realizar cualquier operación conforme a su voluntad. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. En la ley está escrito, en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Te dijeron, Dios había señalado por medio del profeta Isaías que dentro de su iglesia se hablaría en otras lenguas, entre ellas las tartamudas, las cuales muchos no entenderían. Por lo tanto, siendo que es una profecía, todo verdadero creyente hablará en algún momento una lengua sobrenatural. A continuación, lo que nunca te dijeron. Lo primero que se debe determinar es ¿qué indica la Escritura cuando se refiere a lengua de tartamudos, en extraña lengua u otros labios? En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, versículo 49, Moisés le había predicho al pueblo de Israel que de no obedecer sus mandamientos, Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Y el profeta Jeremías confirmó, he aquí, yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignorarás y no entenderás lo que hablaré. Estos pasajes muestran
que la lengua que no entenderían se refiere a la de la gente extranjera, como los asirios, los babilonios, los persas y los romanos, que hablaban otro idioma y dominaron al pueblo de Israel por causa de la desobediencia al Señor. No se refería a un mensaje que Dios enviaría a su iglesia. Con todo, si ellos se arrepentían, Isaías predijo: no verás a aquel pueblo orgulloso, pueblo de lengua difícil de entender, de lengua tartamuda, que no comprendas. Cuando Pablo citó, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor, indica que así como el Señor usó a estas naciones en el tiempo del Antiguo Testamento, que hablaban un idioma diferente para cumplir sus propósitos, así sucedería en la era cristiana, en lo referente a la predicación del Evangelio. Valiéndose de esas lenguas para extender el mensaje, Dios habló en el día de Pentecostés por medio de los discípulos en otros idiomas a los judíos incrédulos, oriundos de otros países. Sin embargo, Pablo aclaró que entre creyentes no tenía valor. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Te dijeron, el que habla en lenguas, nadie le entiende lo que dice porque no son palabras dirigidas a los hombres, ni el mismo enemigo entiende, porque solo Dios conoce esa lengua celestial. Enseguida, lo que nunca te dijeron. Como ya se ha mencionado, las lenguas son idiomas. Si un creyente extranjero viene a una congregación y habla u ora en su lengua, desconocida para la congregación, nadie le entenderá. De allí que no hablará a los hombres, a no ser que las interprete, sino a Dios, que conoce todos los idiomas. Ahora, ¿cómo se entiende la afirmación de Pablo? Por el Espíritu habla misterios. En la Biblia, la palabra misterio o secreto no se refiere en todos los casos a algo que se desconoce totalmente, sino a algo que se conoce en parte. Un ejemplo de ello es el Evangelio. Pablo lo expresa así: y orad también por mí, para que al abrir la boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Un ejemplo más, de la que fui hecho ministro, iglesia, según la misión de Dios que me fue dada en vuestro favor, para que anuncie la palabra de Dios en su plenitud, el misterio que había estado oculto desde los siglos y generaciones, y que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer entre los gentiles las riquezas de la gloria de este misterio, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Así que, si una persona de alguna lengua africana predica un mensaje en un lugar donde se habla español, aunque nadie allí le entienda, y por eso la Biblia dice que no habla a los hombres, habla misterios o palabra de Dios por el Espíritu. En este sentido, él es edificado, porque entiende lo que dice, pero no puede edificar a la iglesia. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Por ello, es aconsejable pedir en oración, poder interpretar tu lengua a la lengua del lugar donde estás. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Por cierto, es importante aclarar que la expresión lengua extraña o desconocida no aparece en el griego original. Fue añadida por los traductores. Dice tan solo
lengua. Pablo afirma, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Una vez más, la expresión desconocida no existe en el original griego. Hay que destacar además que en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, Pablo está corrigiendo el abuso del don de lenguas que había en la iglesia de Corinto. Algunos a quienes el Espíritu Santo había dado un idioma, lo usaban en la reunión de la iglesia, aun cuando no hubiese entre ellos quien lo entendiera. Era un don dado por el Espíritu Santo, pero se estaba usando para gloria propia y no bajo la dirección del Espíritu. Esto no quiere decir que se le debe impedir a un hermano que habla en lenguas predicar en la congregación, pero necesariamente debe tener un intérprete. De lo contrario, debe callar. Si alguno habla en lengua, que hablen 2 o a lo más 3 y por turno, y que alguien interprete. Y si no hubiera intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Esto demuestra que el que recibía el don de lenguas tenía control de la manifestación del don. Sin duda, resulta claro que las lenguas no benefician a la iglesia cuando no se entienden. El mismo apóstol lo señaló. Ahora, hermanos, si yo fuera a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué os aprovecharé si no llevara alguna revelación, ciencia, profecía o doctrina? En el mundo hay muchas lenguas y ninguna carece de significado, pero si no se entiende el significado, seré extraño para el que habla y él será extraño para mí. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Te dijeron, la persona al hablar en lenguas por sí misma no comprende lo que dice, ya que su espíritu es el que está orando en un idioma celestial o lengua angelical. Esto estimula su fe, porque para ejercitar su fe tiene que hablar en otras lenguas. ¿Y qué fue lo que nunca te dijeron? Si uno ora en lenguas sin tener, como nos ha dicho antes el apóstol, la interpretación o traducción de lo que decimos, nuestro espíritu ora, pero nuestra mente o entendimiento queda sin fruto. La expresión sin fruto, en griego, akarpos, quiere decir infructuoso, ya que ninguno de los que oyen la oración podrá decir amén, pues no sabrá qué se ha dicho. Y no actuarán para cumplir lo que se ha hablado. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá él amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Mira este video y allí encontrarás la explicación de lo que es espíritu. El hecho de orar con una persona por su necesidad y no entiende lo que digo cuando oro, entonces no será ministrada. Veamos este ejemplo. A un creyente le roban su automóvil. Se realiza por él una oración de intercesión y consuelo. Él será consolado y ese será el fruto del entendimiento del que realizó la oración. Esto no ocurrirá si él no entiende la lengua en que se oró. Dicho de otro modo, ¿cuál es el fruto del entendimiento de un profesor que explica física? Lógicamente es que sus alumnos le comprendan. Pero si ninguno comprende,
su entendimiento habrá sido infructuoso. Esa es la razón por la cual una persona que habla en lenguas, si no hay quien le interprete, debe callar, debido a que todo lo que diga será ineficaz o inútil. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, te dijeron, esta es la lengua que se habla cuando un creyente es bautizado por el Espíritu Santo. Es una lengua incomprensible, tanto para él como para los demás. Es un medio sobrenatural para comunicarse con Dios. Presta atención, porque te diré lo que nunca te dijeron. Este es, sin duda, uno de los textos más esgrimidos por muchos para apoyar y justificar que sus lenguas no se entienden, porque son esas misteriosas lenguas de ángeles o espirituales para hablar secretos o misterios con Dios, y que el Señor también les imparte palabra a su espíritu por este medio. En primer lugar, podemos verificar que Pablo está haciendo una suposición al decir, si yo hablase. Otra expresión semejante sería, si yo nadase o volase. No es una afirmación. En segundo lugar, los ángeles no fueron castigados en Babel con la confusión de lenguas. Es decir, los ángeles no tienen diferentes idiomas, lo que no impide que puedan hablar en los diversos idiomas humanos. En la Biblia encontramos ángeles hablando con seres humanos en diferentes ocasiones. Abraham, Jacob, Moisés, Daniel, María, entre otros. Y lo hacía en la lengua de estas personas. La Biblia no registra a un ángel hablando en un idioma celestial o espiritual, aparte del conocido por los seres humanos. Ni aún los seres vivientes que están alrededor del trono de Dios, ni los 24 ancianos, los cuales vio Juan. En tercer lugar, habida cuenta que las lenguas sirven de señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, ¿cómo puede ser señal a un inconverso esas repeticiones veloces de sílabas, sonidos sin sentido y que no pueden ser entendidas en ninguna lengua conocida, como pasó el día de Pentecostés, donde sí fueron señal a los inconversos que se convirtieron en número de unos 3,000 tras ese acontecimiento? Ellos no hablaron en las llamadas lenguas celestiales, como lo hacían los paganos, una jerga o galimatías, que es simplemente el producto de un estado emocional forzado y anormal que en muchos no es difícil de inducir. El don de hablar en lenguas no era para capacitar al creyente para hablar secretos con Dios. Ese era un concepto pagano. Nunca, en todo el trato de Dios con los hombres, dio palabras espirituales para comunicarse con Él. Es completamente contrario a la manera en que se comunica Él con nosotros y nosotros con Él. Reitero que solo entre los paganos existió tal práctica. El don era y es para hablar y ser comprendido por todos. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Esto fue lo que nunca te dijeron.